El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero invitarles a que busquen, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a desarrollar del versículo 6 al 13 con la ayuda de Dios. Estamos siguiendo nuestra serie consecutiva de la primera carta a los Corintios y hemos llegado ya al capítulo 5. Y ahora vamos a continuar desde el versículo 6 al 13. El tema de esta mañana es limpien la levadura vieja. Limpien la levadura vieja. Leamos la palabra del Señor como está escrito. Primero a los Corintios capítulo 5, del 6 al 13. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja, para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de reunirnos para escuchar tu palabra y adorarte. Te pedimos, Señor, que nos guíes en la exposición de este mensaje, que me guíes a mí, que también guíes a mis hermanos para que puedan escuchar activamente y juntos podamos ser edificados esta mañana. Dirígenos, guíanos. Sé tú, Señor, nuestro ayudador y nuestra fortaleza en esta mañana. Para gloria de tu santo nombre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta oración. Amén. El doctor Martin Lloyd Jones, un conocido predicador del siglo pasado, dijo él una vez: la gran preocupación del Nuevo Testamento no es el tamaño de la iglesia, sino la pureza de la iglesia. Esa es la preocupación que vemos en el apóstol Pablo. La semana pasada Dios nos llevó a comprender cómo ante los pecados impenitentes de personas que se identifican como cristianos, la iglesia debe de proceder con la disciplina eclesiástica, con la disciplina bíblica, con la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para restaurar a la oveja perdida, para restaurar a aquel que está en pecado y que no confiesa su pecado y se arrepiente. Y en donde algunos miran desprecio y aborrecimiento, Dios nos lleva a que veamos el amor que Él tiene para con sus hijos y el mecanismo que Él ha dejado para la pureza de la iglesia y para la restauración del creyente impenitente. Cuando yo digo creyente impenitente, es aquel que es creyente o que manifiesta ser creyente, ha pecado, pero no se arrepiente de su pecado. Es impenitente, es una persona que no se ha arrepentido, o un pecador no arrepentido. El apóstol Pablo en esta sección ha estado tratando el caso de inmoralidad sexual de una persona que se entiende
Hay muchas cuestiones ahí que no nos dice la Biblia, pero lo que se entiende es que ha cometido un acto de inmoralidad con su madrastra. Dice la mujer de su padre. Eso es lo que dice el texto. Pueden haber algunas situaciones ahí. Algunos escritores dicen que probablemente el papá ya había muerto y él se involucró de esa manera con la que era la mujer de su padre, pero esas son especulaciones. Dice, pueden haber muchas cosas alrededor. Así que nos quedamos con lo que el texto nos está diciendo, que ha cometido un acto de inmoralidad que ni aún se comete entre los paganos. Eso es lo que dice el apóstol. Es por eso que el pecado que no ha sido abandonado requiere que se apliquen medidas necesarias, y en este caso vemos un pecado de inmoralidad sexual de alguien que no se ha arrepentido. Así que como no se ha arrepentido, demanda la aplicación de la disciplina bíblica, y que en última instancia aquí vemos que está llegando ya a la excomunión, a la expulsión de la iglesia, para que el miembro que no se ha arrepentido de su pecado, Dios utilice esa condición, esa situación de la expulsión, para que se arrepienta. Obviamente hay un proceso, y vamos a hablar un poquito de ese proceso, pero aquí estamos llegando a la última instancia donde ese hombre no se arrepintió, persistió en el pecado, y como persistió en el pecado, habiéndosele aplicado el mecanismo que ya Dios ha establecido de confrontación, de llamados al arrepentimiento, y no hubo arrepentimiento, entonces la última instancia es que hay que expulsarlo. Hay que expulsarlo. Entonces debemos darnos cuenta que aquí hay dos orientaciones o dos enfoques o dos grandes propósitos que vemos. En primer lugar, hallar el arrepentimiento del pecador para su postrer restauración. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos más acerca de él, de su necesidad de ser expulsado para que Dios obre en su corazón y que luego él pueda regresar arrepentido. La expulsión, hermanos, puede ser definitiva o no. ¿De qué va a depender? De que si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a regresar. Pero si hay arrepentimiento, en esa condición, alejado de todas aquellas gracias que acompañan a los creyentes que forman parte de una comunidad de gracia, que es una iglesia local, esas no la va a tener. No va a estar todo eso. Porque Dios quiere una iglesia pura y limpia. Y este es el otro enfoque. El primer enfoque era hallar el arrepentimiento del pecador para su postrer restauración. El segundo enfoque es la pureza de la iglesia. Es decir, que Dios atiende el problema en un sentido individual, pero al mismo tiempo este problema que es individual atañe a la iglesia, porque contamina a la iglesia. Y la iglesia de Cristo debe de ser pura. Pero aún en la expulsión, yo quiero animarle a algo esta mañana, que usted vea la misericordia y el amor de Dios aún en eso. Habiendo hablado entonces en los domingos anteriores acerca de el pecado de inmoralidad, habiendo recibido las advertencias necesarias que debemos considerar tanto a nivel personal como familiar y eclesiástico, y hemos visto cómo la disciplina aplicada a este pecador no arrepentido era necesario aplicar. Ahora vamos a enfocarnos en la iglesia y la necesidad de la disciplina para purgar el pecado de entre el pueblo de Dios. Así que en nuestro texto de hoy vamos a ver que el apóstol Pablo nos exhorta con firmeza a limpiar la levadura vieja, es decir, a eliminar el pecado que contamina a la iglesia y pone en peligro la comunión de la iglesia si ese pecado no es removido de entre nosotros. Vivimos en tiempos en los cuales hay mucha tolerancia al pecado dentro de las iglesias. El pecado se
se estandariza, se normaliza. ¿Ha escuchado la frase que eso sucedió en la pandemia, que la gente decía, normalicemos tal cosa, normalicemos lo uno, normalicemos lo otro? Pues lastimosamente, el pecado se ha normalizado en muchas iglesias y no aplican una disciplina bíblica. Cuando creen muchas veces que al no aplicarla son más amorosos. Claro, depende del tipo de disciplina que estén aplicando, porque la disciplina bíblica es de la que yo me estoy refiriendo. La disciplina bíblica, no esfuerzos vanos que aparentan disciplina pero que no lo son. Y han permitido que hayan situaciones aberrantes dentro de las iglesias. Usted ya sabe a las cuales me refiero, ya las he mencionado antes, por lo cual no voy a hacer mención en esta ocasión. Y si hay algo que la iglesia debe de entender, es que nosotros somos de Cristo y no somos del mundo. Al ser de Cristo, entonces nos debemos a Cristo. Y debemos de entender que la iglesia le pertenece a Cristo. Así que amamos como Cristo y no debemos amar como el mundo ama. No nos dirigimos por lo que el mundo nos dice. No somos guiados por la manera de hacer las cosas como lo hace el mundo. Por eso debemos de preguntarnos, ¿el tipo de amor que yo creo que estoy aplicando es el amor bíblico? ¿O es un amor que me he inventado yo? ¿O es un amor del mundo? Romanos 12:9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Ese es el amor que debemos nosotros emplear en la iglesia. Pero ¿podemos nosotros realmente amar a Dios si no aborrecemos el pecado? Si usted no aborrece el pecado, ¿usted puede decir que está amando a Dios? Hoy aprenderemos por qué y cómo debemos limpiar la levadura vieja de entre nosotros si ésta existe, si ésta está en medio de nosotros. Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Si hay pecado, no hay comunión con Dios. Hay comunión con el pecado. Pero si usted ama a Dios, entonces usted guardará su palabra. Usted la pondrá en práctica. Usted se esforzará por conocerla, por atesorarla, por ponerla en práctica, por enseñarla a sus hijos, por enseñarla a su esposa. Porque la iglesia sea edificada, porque usted ama al Señor. Luego dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. En Lucas 6:46, él hace esta pregunta. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Así que la medida de amor que yo debo de tener para con Dios se basa en qué tanto yo obedezco al Señor. Por eso yo decía anteriormente en la instrucción que la vida cristiana la resumimos en obediencia al Señor. Quiero resumir 5 aspectos que van a estar dentro del sermón que usted debe de tomar hoy en cuenta y entender que está aquí claramente en este texto que hemos leído en esta mañana. ¿Qué principios encontramos? En primer lugar, encontramos que un poco de levadura fermenta o leuda, como dice Reina Valera, toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que tolerar un poco de pecado contamina a toda la iglesia. De eso estamos hablando. Tolerar un poco de pecado contamina a toda la iglesia. Número 2, la iglesia debe de limpiarse del pecado. Número 3, la iglesia, aunque esté en el mundo, no pertenece al mundo. Número 4, la iglesia debe de separarse de los pecadores impenitentes o no arrepentidos que se hacen llamar hermanos, pero que no lo son. Y en quinto lugar, la iglesia debe juzgar a los de adentro de la iglesia y Dios juzga a los que están afuera de la iglesia. Uy, en esa iglesia juzgan. Claro, no, ahí dice el texto que debemos juzgar a los de adentro. ¿Qué es juzgar? Es discernir.
Es llevar nuestra mente cautiva a la palabra y vivir en relación a lo que la iglesia dice, en lo que la palabra, perdón, lo que la palabra dice. Y eso es lo que a la iglesia aplica. Por lo tanto, hermanos, sí existe el juicio dentro de la iglesia, en los estándares bíblicos que ya Dios ha dejado y deben de ser aplicados. Entonces vamos a desarrollar este texto, hermanos, luego de esta introducción. Y el texto al principio nos dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Pablo está advirtiendo aquí a la iglesia de Corinto que la jactancia que ellos están manifestando no es buena. No es buena la jactancia. Ahora, ¿por qué ellos están actuando de forma jactanciosa? Porque estaban tolerando el pecado en medio de ellos sin tomar acciones. Ahí déjenlo, no hay problema. No sabemos quién era esta persona, este individuo. No sabemos si tenía algún puesto. Algunos comentaristas dicen que probablemente este era uno de los predicadores favoritos de ellos, y por eso no estaban actuando. Puede ser, pero no nos dice el texto. Sabemos que es un pecador, que no se ha arrepentido y que ellos estaban manifestando arrogancia. ¿Cómo podemos llegar a manifestar arrogancia? Cuando creemos que no aplicar la disciplina es más amoroso. ¿Puede ser usted más amoroso que Dios? No podemos ser más amorosos que Dios. ¿Podemos ser más misericordiosos que Dios? No. Por lo tanto, no aplicar la disciplina eclesiástica no es ser más amorosos que Dios. Es aborrecer al hermano. Y por eso ellos se estaban jactando. Esta arrogancia espiritual es muy dañina y muy peligrosa porque minimiza el impacto destructivo del pecado. Hermanos, todo pecado que se permite dentro de la iglesia va a contaminar a toda la iglesia. Va a dañar, va a destruir. El pecado destruye los hogares, destruye las familias, destruye los trabajos, destruye los negocios, destruye la iglesia. Ellos eran arrogantes, porque aparte de todo lo que Pablo les ha mencionado en las secciones anteriores, y si usted se fija, les habla de arrogancia, les habla de jactancia, les habla de orgullo, pero ahora les está diciendo, no solo son arrogantes por aquello, también son arrogantes porque no han aplicado la disciplina de Cristo. ¿Qué tiene que ver entonces una cosa con la otra? Una iglesia se vuelve arrogante cuando considera que no debería aplicar la disciplina con todas las personas, o solo con algunos, o con ninguno. Ahí existe arrogancia, porque llegan a pensar que el proceso disciplinario significa que no hay amor. Nosotros, hermanos, somos hoy llamados de parte de Dios a no creer este engaño. No nos dejemos engañar. No creamos, hermanos, que por el hecho de aplicar la disciplina no hay amor. Hay gente que dice, no, aquí no hay amor en esta iglesia, aquí no hay misericordia, no hay compasión, y vociferan con ignorancia porque no conocen la palabra de Dios o porque la están ignorando voluntariamente. Y no se dan cuenta que la disciplina bíblica que busca el arrepentimiento del pecador impenitente. Busca el arrepentimiento. Busca la pureza de la iglesia. Pero sobre todo, busca la gloria de Cristo. En Proverbios 13:24 podemos leer: el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Eso es en relación a los padres. Hijos, niños, niñas, si sus padres los castigan, si su papá le da vara, si su mamá le da vara, es porque los ama. Ese es un amor muy especial, el de los padres. Porque
A los hijos nadie los va a amar como los aman los padres. Dice, en relación, poniendo este ejemplo, en Hebreos 12:5 dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vea por qué. Dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están en disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si están sin disciplina, tenga mucho cuidado si usted ha pecado y no hay disciplina, porque significaría entonces que usted no es un hijo verdadero. La jactancia de los corintios entonces queda en evidencia al no aplicar la disciplina ante un pecador impenitente. Así que podemos decir claramente entonces, hermanos, que una iglesia que falla en la disciplina es una iglesia infiel. Una iglesia que no aplica la disciplina está fallando de esta manera, como dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, y si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Entonces, no caigamos en esta arrogancia, hermanos. No podemos tratar con indiferencia el pecado. Debemos de aplicar la disciplina para la pureza de la iglesia. Toda corrupción moral, todo pecado no afecta solo al individuo, sino que afecta a toda la comunidad de gracia, a todo el grupo, a todo el cuerpo, a la iglesia local. Por eso no podemos permitir que el pecado avance, que el pecado esté entre nosotros. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que la iglesia debe de dejar de justificar el pecado bajo el pretexto de la misericordia y el amor, cuando no es un amor verdadero. Ahora, en segundo lugar, habiendo identificado la jactancia de ellos, el apóstol Pablo ahora les llama a que sean una nueva masa. Hace un llamado a la pureza. Dios nos llama a ser una nueva masa sin levadura. Ahora, ¿de dónde está sacando la imagen el apóstol? Porque hay una referencia aquí a la Pascua judía. Vemos que en la Pascua judía, la levadura debía de ser eliminada por completo de las casas. Quiero invitarle a que vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 12. Vamos a ver cuando se instituye. En Éxodo 12 se instituye la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Leamos un poquito. En Éxodo capítulo 12, veamos versículo 5, dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. ¿Cuándo tenían que apartarlo? El 10 de ese mes.
el primer mes. ¿Qué pasaba ahí? Lo apartaban, pero el día 14 lo iban a sacrificar, el cordero. ¿Qué va a suceder esa noche? Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre. Preste atención a esto. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura. Entonces tenemos ahí el elemento del cordero y tenemos el pan sin levadura y con hierbas amargas. El apóstol Pablo solo está tomando el elemento del cordero y del pan sin levadura, y el apóstol Pablo ya no involucró las hierbas amargas en su ejemplo o en su analogía que está utilizando del antiguo pacto. Versículo 11 dice: de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque ellos iban a salir y lo iban a comer apresuradamente. Dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este es un ejemplo, hermanos, donde nosotros podemos ver aquí en los juicios de Dios manifestándose y cómo sí es posible que el Señor pase por alto, como de hecho Pascua en hebreo es Pesaj, que significa pasar por alto o pasar de largo. Por eso es que se llama Pesaj, porque en esa noche iba a pasar de largo. Y los primogénitos de los hebreos no iban a morir. ¿Por qué? Porque había sangre como testimonio ahí de que había habido muerte. Ahora, en relación a los panes sin levadura, si usted se va más adelante al versículo 19, dice: por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado, en todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces, el apóstol Pablo está sacando de aquí esas imágenes. Él está hablando de la levadura como un símbolo del pecado, que vemos que a lo largo del tiempo es utilizada la levadura como un símbolo del pecado. ¿Por qué? ¿Acaso es que la levadura es mala? No, es que nos está mostrando la forma en cómo el pecado llega a diseminarse con un poco que entre. Y él está utilizando esta imagen. Ahora, Dios instituyó eso en el antiguo pacto, que debía hacerse de esa manera. En la preparación de los panes sin levadura, ellos tenían que limpiar toda la casa. Y vea, esa es la imagen que el apóstol tiene y que está mostrando al pueblo, a los corintios, que tienen que sacar de su casa toda la levadura, sacarla. No puede haber levadura. Es decir, la aplicación que le está dando es: no puede haber pecado dentro de la iglesia. No se puede permitir. No se puede tolerar. Se les ordena a los israelitas entonces que eliminen toda levadura de sus casas durante la celebración de la Pascua. Este es un acto simbólico que representa la necesidad de la pureza y la separación del pecado. Esa es la analogía que está utilizando entonces el apóstol. Veamos las dos figuras que él utiliza. En cuanto a la levadura, por su reacción natural de fermentar poco a poco la masa, por eso él la utiliza como una imagen de la influencia, de la iniquidad que puede haber por el pecado en la iglesia de Cristo.
La masa es la iglesia de Cristo. Y la levadura es el pecado que al ser tolerado y permitido dentro de la iglesia, influye en la iglesia de manera que la iglesia, en vez de ser santa, se vuelve inicua, se vuelve corrupta. No podemos, como un padre, no puede tolerar que su hijo esté en su casa cometiendo hechos abominables y él se quede sin hacer nada. No es posible. No debe de ser así. La iglesia debe de ser santa y pura. Ahora, de una forma aplicativa, por ejemplo, voy a citar dos textos. En 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, las malas conversaciones, las malas influencias. Hermanos, basta que nosotros permitamos un poquito de pecado en nuestra vida cuando éste empieza a extenderse. Empieza a extenderse poco a poco. Así es como trabaja la levadura. Ahora, dice que hay que dejar la vieja levadura. ¿Qué pasa con la vieja levadura en comparación con la levadura fresca? La vieja levadura, podemos decir que va fermentando de una manera más pausada, porque así es el pecado. De pronto comenzamos con algo simple, una conversación con alguien. Puede ser el inicio de una corrupción muy grande en la vida de uno. Poco a poco, ¿qué estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Qué pecados estamos tolerando? De pronto toleramos imágenes fuertes en las películas, ¿no? Solo son besos. Y no son besos, usted sabe, no se besan. Las imágenes que se sacan ahí son sensuales, provocativas. De pronto, eso ya no nos afecta, ¿no? No sentimos que eso nos pueda afectar y que nos pueda dañar o hacer nada, entonces lo dejamos. Pero luego va por más. No, hay tal película que salió que dicen que tiene esas imágenes, pero ya soy grande, ya soy adulto. Y tolera el pecado. Y luego va más, y luego va más, y más profundo, y más profundo. De pronto es una conversación donde estuvimos recibiendo la influencia de alguien que no conoce al Señor y nos estuvo diciendo, nosotros hacemos tal cosa, ustedes lo hacen. No, yo soy cristiano. Dice. Pero eso no te afecta, esto deberías de hacerlo. Y nos empieza el mundo a influir. Y quizás tiene razón tal persona. Y permitió una mala conversación y luego viene la tolerancia. Y luego viene la participación. Primero escucha, luego tolera. En tercer lugar, participa. Y en cuarta instancia, defiende el pecado. Y la persona va sumergiéndose, porque permitió un poco de pecado. En Proverbios 4:14 dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Déjalo. No pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Así que si no hay restricción sobre el pecado, entonces el pecado va a crecer. Si no hay disciplina, entonces no es Cristo quien gobierna a su iglesia, sino el pecado. Si en una iglesia no existe disciplina de Cristo, entonces aquella ha dejado de ser iglesia y su candelero ha sido quitado por más que se llame iglesia. Solo hace falta un poco de levadura para que toda la masa sea contaminada. Basta con un poco de tolerancia al pecado y el pecado crecerá, crecerá y crecerá. Y va a arrastrar hacia las profundidades más aberrantes del pecado.
Solo basta con tolerar un poco de pecado en la iglesia y éste se esparcirá como gangrena, dañando y destruyendo al cuerpo de Cristo. ¿Sabe que hay otra iglesia también que había fallado? Gálatas 5, 7 al 12 dice, ustedes corrían bien, hermanos Gálatas. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Sabe que ellos toleraron falsas enseñanzas? ¿Cuál era el pecado de ellos? Tolerar falsas enseñanzas. Mire lo que dice el versículo 8. Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Es decir, Cristo que ha llamado a la iglesia no les ha persuadido a creer como están creyendo ahora. Y utiliza la misma palabra. Versículo 9, ahí está claro. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Está usando el mismo ejemplo. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Habían tolerado que falsos maestros introdujeran en medio de la iglesia enseñanzas que estaban erradas. Estaban volviendo otra vez a la ley. Versículo 12. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Los perturban. El que los perturba, dice en el versículo 8. Aquí dice los que los perturban. Es decir, habían personas que estaban engañando y lo habían tolerado. Ahora, ¿por qué entonces debemos limpiarnos de la vieja levadura? La respuesta la da el texto. Versículo 7 de 1 Corintios capítulo 5. Dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y ahora viene la segunda imagen, o la segunda analogía. Es la Pascua. Ya hemos visto cómo Él tomó la imagen del antiguo pacto, Él toma la imagen de la levadura. Y ahora va a tomar el ejemplo ya de la Pascua. Esta es la segunda analogía que el apóstol está utilizando. Según Éxodo 12, nos habla de aquel cordero, como ya lo leíamos, que debía de ser sacrificado, que debían de comer en la noche asado ese cordero y lo tenían que comer todos. Si no lo podían comer, tenían que compartir con el vecino. Y la sangre la tenían que utilizar para, ¿cómo se dice? Manchar con sangre los dinteles, los postes y el dintel de la casa. Cuando el ángel de la muerte pasara ahí, pues iba a ver que ahí no se podía tocar nada. Este es el cordero de la Pascua. Ahora, aquel cordero, según vemos ya en el Nuevo Testamento, es una sombra o una prefiguración que nos anuncia anticipadamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que sabemos que es Jesucristo. Nos lo confirma Juan el Bautista cuando ve al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, vea lo que nos está diciendo el apóstol. ¿Por qué tenemos que limpiarnos? Habiendo tomado el ejemplo de los panes sin levadura, ahora nos habla acerca de la Pascua que ya fue sacrificada. ¿Por qué habla del Cordero de la Pascua? La pregunta es esta: ¿cómo habremos de vivir en Egipto si ya el Cordero fue sacrificado? Aquel Cordero denotaba la salida de Israel de Egipto. Si ya el Cordero ya fue sacrificado, entonces, ¿cómo tenían que comer ellos? Dice, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente porque van de salida. Ustedes no pueden quedarse en Egipto. Entonces, ¿por qué menciona aquí al Cordero? Porque, hermanos, si Cristo ya murió por nosotros, usted y yo no podemos estar viviendo en Egipto. Usted y yo no podemos estar viviendo conforme a este mundo. La Pascua recordaba la salida de Egipto, la libertad del pueblo. Así nosotros, por el hecho de que Cristo, nuestra Pascua,
murió por su pueblo, entonces usted y yo no podemos vivir más en el pecado. Ya Cristo pagó nuestros pecados. Por lo tanto, usted y yo no podemos vivir en los pecados. Porque esa sangre fue derramada por nuestros pecados. ¿Y qué dice Juan? Su sangre nos ¿qué? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces, ¿cómo usted va a vivir en pecado? Si ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. 1 Juan 1:7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, como ya esos pecados fueron pagados, y ya hemos sido libertados, ¿cómo usted y yo vamos a vivir en Él? ¿Somos libres, sí o no? Romanos 6:1, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos seguir viviendo en pecado. Romanos 6:6-7 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hermanos, no podemos regresar al yugo de esclavitud. No podemos permitir tolerar el pecado en la iglesia. Entonces, tolerar el pecado y aceptarlo en la vida es una señal de que aún somos entonces esclavos del pecado y por lo tanto la obra de redención no se ha efectuado en nosotros. Si vivimos en pecado, si no hay arrepentimiento, si no hay santidad. Esa es la pregunta hoy entonces. ¿Somos verdaderos hijos de Dios? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, no puedes permitir el pecado en tu vida. No toleres el orgullo, no toleres la envidia, no toleres la malicia, no toleres la desobediencia, no toleres la arrogancia, no toleres los pecados de inmoralidad sexual, no toleres la borrachera, no toleres la gritería, no toleres el abuso. No, hermanos, nosotros somos de Cristo. Debes expulsar de tu vida el pecado. De la misma manera, aquel pecador impenitente que no está arrepentido está mostrando que ama su pecado, que se deleita en él y no puede ser considerado como parte del rebaño. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo debe de ser santa. Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Por eso es que entonces ya entendimos estas figuras, estas imágenes de la levadura y de la Pascua. Ahora es más fácil entender. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere una iglesia contaminada, sino una iglesia pura, una iglesia sincera. ¿Por qué menciona esto? Porque se requiere de sinceridad para tratar el pecado. Si usted no es honesto, si usted no es sincero cuando usted confiesa su pecado y oculta algo, usted va a seguir en el pecado. Usted debe reconocer que usted ha pecado. Usted debe de asumir las consecuencias de su pecado si usted ha pecado. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Oh, qué fácil, ¿no? ¿Se da cuenta que es bien fácil echarle la culpa a otros cuando pecamos? La serpiente me engañó. Actitudes que no deberíamos de tener. Cuando dice la fiesta, celebrar la fiesta, está hablando, haciendo relación a lo que ya vimos de Éxodo, pero también significa la vida en Cristo. Es decir, la vida en Cristo
debe de ser vivida apartados de toda práctica pecaminosa, sin levadura vieja, sin pecado. La levadura vieja, a diferencia de la fresca, realiza su función de una forma más lenta, pausada, y toma más tiempo, como el pecado. El pecado toma tiempo planearlo, requiere de que usted le dé pensamiento, y ahí la persona está proveyendo. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y qué va a pasar con los hermanos? ¿Y qué va a pasar con la familia? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo haré que no me descubran? ¿Y cómo hago para pecar? Y pasan meses. En Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No le provea a su carne. ¿Dónde usted está permitiendo pecado? Si tu ojo te es ocasión de caer, sáqueselo. Sáqueselo. El cristiano tiene una determinación fuerte. Es increíble la determinación que un cristiano tiene cuando está dándose cuenta que está pecando. Y cuando peca, no quiere practicar más el pecado. Ayúdame ahí con el hermano, por favor. Cuando una persona está cometiendo pecado y es de Cristo, busca alejarse del pecado. Utiliza los medios que Dios le ha dejado. Para ello se necesita la sinceridad, la verdad, en la disciplina bíblica. Estas son responsabilidades que solo pueden cumplirse con base en el amor. Cuando hay amor, no hay hipocresía. Y cuando no hay amor, hay mentira. Por eso, hermanos, no proveamos para los deseos de la carne. No permitamos el fermento de la levadura que va poquito a poco. Cuando una persona entra en pecado, ¿se ha fijado que el Nuevo Testamento dice, y no nos dejes caer en la tentación? No es que usted de pronto va caminando y cayó en la tentación, sino que usted proveyendo para la carne va entrando. No nos metas en tentación. Y vamos entrando poco a poco, según lo que vamos tolerando. Entonces tiene que haber una separación del pecado y del pecador no arrepentido. Luego versículo 9 dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con esa persona ni siquiera coma. Ahora, el apóstol Pablo da el cierre a esta idea de lo que él está hablando. Que entonces sacar la levadura vieja de la masa significa expulsar a alguien que no se arrepintió de sus pecados y así que no le importa seguir pecando, sigue pecando por más que se le haya llamado al arrepentimiento. Y aquí, hermanos, aquí, en esta parte donde muchos tropiezan, aquí, porque piensan que son más misericordiosos que Dios y más amorosos que Cristo. Pero déjenme recordarles algo, como dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos debemos al Señor. Por lo tanto, la aplicación de la disciplina, por más que alguien nos diga, no, en esta iglesia no hay amor, ahí se creen perfectos. No, hermanos, no somos perfectos, pero la norma de Cristo está establecida y debemos de sujetarnos a ella. Ahora,
¿Qué está diciendo Pablo en esta aseveración? En primer lugar, la iglesia no puede tener comunión con personas que persisten en la inmoralidad o en el pecado. Aquí, hermanos, no es que a la primera, bueno, pecó una vez, en algunos lugares así, ya está desechado y perdiste tu salvación, le dicen, y te vas. Aquí estamos llegando a la parte final de un proceso. Es la parte final. ¿Qué más nos está diciendo Pablo? Que los inmorales señalados no se identifican como mundanos. ¿Cómo se identifican? Como cristianos, como hijos de Dios, pero que realmente no lo son. En tercer lugar, vemos que la excomunión es aplicable a personas que se llaman hermanos y que persisten en pecados, como los que ha mencionado. En cuarto lugar, implica que la excomunión significa que hay que cortar toda forma de relación con el impenitente. Y esto es lo doloroso, hermano. Es doloroso, pero yo, hermano, si usted, al terminar este culto, yo quiero que usted piense algo. Si usted se va a retirar cuando vaya a casa, piense que esto el Señor lo ha dejado porque Él nos ama, porque Él ama a su iglesia. Y déjeme decirle que aún en la expulsión de una persona de la iglesia, hay esperanza. Hay esperanza. Porque esa es la obra de Dios. Dios va a actuar en los suyos. Si la persona es de Cristo, dice la palabra de Dios que ninguno se perderá. Ninguno. Ahora, pero ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Voy a darle algunos ejemplos. La persona no puede congregarse más en la iglesia local. Se dan situaciones, supe de una iglesia donde había una expulsión. Yo considero que se aplicó mal. Había una expulsión de una persona que practicaba inmoralidad sexual, podemos decir homosexualismo y algunas situaciones aberrantes. ¿Usted permitiría que de pronto esta persona llegue, por ejemplo, a cuidar a los niños? ¿Se da cuenta la situación difícil que se puede tornar, la tensión que se puede tornar en este tipo de cosas? Son cuestiones muy difíciles, pero que se dan, hermano. Se dan en las iglesias. Por eso es que es necesaria la excomunión. No puede congregarse más con el grupo. No puede participar en reuniones. No podemos ya hablarle para llamarle al arrepentimiento porque ya en esa instancia ya se hizo, ya se le buscó. No significa que al verlo en la calle usted no le puede saludar, no significa anular la cordialidad, significa no tener más comunión. ¿Qué pierde el pecador? El pecador que no se arrepiente pierde toda gracia de la cual dispuso, pero que por amar más su pecado la despreció, no la valoró. No hay adoración corporativa. No hay más llamadas del pastor para aconsejarle. No hay visitas de los hermanos que se hacían habitualmente. No hay más ágapes. No hay más participación de los sacramentos. No hay llamadas de los hermanos para compartir. No hay devociones espirituales con la familia de la fe, porque se le tiene como un gentil y como un publicano. El apóstol Pablo es claro en decir, con los tales ni siquiera coman. Hermanos, esto es muy difícil. Es muy doloroso. Pero está escrito en la palabra de Dios. Y así como aquel hijo pródigo y despilfarrador, dice la Biblia que cuando volvió en sí, aquel alejamiento, dice la palabra de Dios que aquel hombre se dio cuenta cuando
Pero si en la casa de mi Padre hasta los jornaleros tienen que comer y yo estoy aquí comiendo las algarrobas de los cerdos. Llega a un punto de humillación que dice, regresaré a la casa de mi Padre. Y eso es lo que esperamos con la excomunión. ¿Por qué la excomunión? Porque es el paso 4 en Mateo 18:17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hermanos, es un paso de amor porque este hombre a quien se le aplicó la disciplina, se le buscó, se le aconsejó, se le exhortó, se le llamó al arrepentimiento. Esta persona no hizo caso y siguió en su pecado y entonces se hace necesaria la excomunión. Pero en el ejemplo de 1 Corintios, de este joven o este hombre que vivía en inmoralidad sexual, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 6, dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado con tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Se arrepintió y regresó. Se arrepintió, abandonó su pecado y buscó al Señor. La iglesia no debe de ser un refugio para los inmorales, para la avaricia, la idolatría, la difamación, la borrachera, el engaño. Por eso es necesario que juzguemos con justo juicio. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Que esto, hermano, nos dé a nosotros temor de pecar. Temor de pecar, porque la iglesia debe de juzgar a los de adentro. Pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Termina diciendo el apóstol. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad de juzgar. El veredicto del Señor es expulsión para el que se llama hermano, pero persiste en el pecado. Dios es quien juzga a los de afuera, pero nosotros somos responsables de lo que ocurre dentro de la iglesia. No debemos de permitir, entonces, que el pecado prospere aquí, sino que el pecado debe de ser tratado con los mecanismos de disciplina bíblica que ya Dios mismo ha dejado establecidos para su santa iglesia. Por lo tanto, hermanos, es amor. Es amor lo que predicamos y aunque para el mundo no sea entendido así, según la palabra de Dios, esto, hermanos, es misericordia y es amor. Hermanos, hoy hemos sido llamados a una vida santa. No podemos jugar con el pecado y esperar que Dios bendiga nuestras vidas y nuestras congregaciones. Debemos actuar con valentía y con obediencia a la palabra de Dios, limpiándonos de toda levadura vieja, para que la iglesia sea un reflejo genuino de la santidad de Dios. Sean santos, porque Dios es santo. Seamos santos, porque Dios es santo. ¿Hay levadura vieja en su vida? ¿Hay levadura vieja en la congregación? Esa levadura necesita ser limpiada, eliminada, quitada. La pregunta práctica ahora es, hermanos, ¿cómo podemos ser parte activa de la pureza y la santidad de la iglesia? Primeramente, examinándonos a nosotros mismos. Y si estamos fallando, si estamos pecando, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia pura y santa para Él. Y concluyo con este texto, hermanos, que es al mismo tiempo una exhortación para cada uno de nosotros. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos.